Johan Pacheco, quien es abogado, pero también pertenece a las iglesias cristianas, ¿cómo ha respondido el mundo cristiano en Venezuela, sobre todo ante esta situación que necesita tanta ayuda a tanta gente? Bueno, es una circunstancia bien difícil, ¿no? Los creyentes de la iglesia cristiana como tal, entiendo como, quiero explicar como iglesia, porque iglesia somos nosotros. Claro. La estructura de cuatro paredes no es la iglesia, Claro. pero como país nos hemos unido, nos hemos fortalecido mucho más. Dios ha permitido que nosotros podamos tener una coinonía mucho mayor como cuerpo de Cristo, y creo que es un momento importante donde se va a empezar a ver un cambio significativo, ¿no? Conforme que esté en el propósito eterno, que creo que Dios está trabajando en el asunto. Ángel Paz, ustedes no son excepción en esto que es el teletrabajo y la teleeducación. De hecho, estamos viendo, por ahí se metía un debate hoy, si se va a hacer la gran peregrinación a la Meca o no por el tema de los contagios. Vimos que las iglesias todas, sinagogas, mezquitas, han tenido que recurrir a las nuevas tecnologías. ¿Cómo han hecho ustedes en la prédica y en la reunión de esa iglesia de que hablaba Johan? Oh, ha sido fascinante de cómo a través de redes sociales, plataformas como Zoom, Facebook, Google Mix, se ha podido transmitir el mensaje, y no solamente eso, sino que ha permitido esos debates, esos diálogos enriquecedores que inclusive se llevan a cabo de 2 a 3 horas. O sea, la gente preguntando, seminarios, se están dando congresos vía digital. Y ha sido una experiencia fabulosa de más de 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 conexiones in situ, en el momento, en vivo. ¿El culto los domingos cómo lo están haciendo? No, se está haciendo vía digital completamente, porque como decía acá mi amigo Johan, ciertamente la iglesia no está supeditada a una estructura, que eso ha sido lamentablemente una de las distorsiones o tergiversaciones de que la iglesia es una estructura física, un local. No, la iglesia precisamente es el ser humano que desde esa espiritualidad, desde el constructo, desde la receptividad que tiene con lo trascendente, en este caso Dios, es entonces que no necesita un local para él decir que se está edificando o no, sino al contrario, cuando hay una realidad de que mi comunión no está supeditada a prácticas espirituales, sino que está supeditada precisamente a un acto de la gracia divina, es entonces que yo experimento una paz constante que no está, vuelvo y repito, relegada a la asistencia a un lugar, sino de cómo cada día me relaciono desde lo personal, desde la experiencia diaria de cómo tengo como constructo a ese Dios en mi vida, puedo ir enriqueciéndome constantemente y fortaleciendo mi hombre interior, mi yo espiritual, mi yo biopsicosocial, de una manera muy gratificante. En el caso de Johan es abogado también. El derecho juega un papel muy importante en esta época, las garantías fundamentales a los individuos, las constituciones nacionales, los tratados internacionales, es decir, lo jurídico tiene que responder también a estas emergencias y defender todo ese concepto de dignidad humana, ¿no? Claro, es importante lo que es el marco jurídico, el marco constitucional, también de lo que es el respeto a la norma jurídica en cuanto a esta pandemia. El Estado siempre va a resguardar, ¿no? Los Estados van a resguardar la salud, el bienestar del ser humano, del ciudadano. Y desde el derecho, bueno, entendemos que esto es importante, acatar las leyes, acatar las normas jurídicas, los parámetros que se han establecido en cuanto a esta pandemia. En la parte bíblica, ustedes que trabajan más en los evangelios y el Antiguo Testamento, hubo muchas pandemias, en el Antiguo Testamento se refiere en la Biblia. Sí hubo, lógicamente, porque la relación en la antigua alianza, en la economía antiguo testamentaria, era producto de un acto de obediencia del hombre. Recuerde que el antiguo pacto se estableció con una nación específica llamada Israel, y en la cual era un pacto condicional que estriba en la acción del hombre a los postulados eternos, a los postulados divinos. Si el hombre desobedecía esos postulados, activaba la otra
el otro elemento que es en lo jurídico, es decir, cómo tu desobediencia activaba una serie de consecuencias muy nefastas. Por ejemplo, que mucha gente ha hecho una comparación con las plagas egipcias con esta pandemia. De hecho, el éxodo comienza, entre otras cosas, con la plaga al faraón Sí, y la muerte de los obligación de que primogénitos. saliera el pueblo de Israel. Sí, y es un cuadro muy, pero muy valioso, muy espiritual, porque más que verlo como una crisis social de mortandad, hay que verlo como una crisis liberadora para el pueblo hebreo, para esa nación del pacto. ¿Por qué? Porque a raíz de ello es que salen de la esclavitud a un peregrinaje en el desierto, Claro. que lamentablemente, producto de sus creencias, de su mentalidad esclava, no lograron disfrutar toda una generación el cruce hacia la tierra prometida. Ahí salen los mandamientos, que también es lo jurídico, pero también lo espiritual, ¿no? Exactamente. Sí, porque los 613 mandamientos expresados Sí. en la ley de la antigua alianza, del antiguo pacto, tenían leyes civiles, leyes ceremoniales y leyes en cuanto a lo que era religiosa, lo que era la relación del hombre para con Dios. Entonces, si se transgredía al menos uno de esos mandamientos, toda la ley lamentablemente era transgredida. Johan, ¿cómo hacer en el país, porque la parte moral es fundamental y definitiva, para elevar el nivel de conducta moral, de respeto, no solamente a la parte jurídica, porque es con el castigo, sino a la responsabilidad personal? Eso tiene que ver una dimensión espiritual. Hacer al ser humano más ético, desde Sócrates hasta toda la tradición occidental, es buscar la felicidad, pero sin hacer daño a nadie y por el bien de todos los demás. Embajador, el problema de las sociedades, ¿no? Nosotros como eclesía, como cuerpo de Cristo, tenemos un papel importante en la sociedad para transmitir de que estos valores, estos principios, se puedan permear en la sociedad. Por eso es que nosotros como eclesía, cuando hablo de eclesía, es una palabra en el griego que dice asamblea de llamados afuera. Eso de llamados afuera habla que la eclesía no se puede desvincular de una sociedad. ¿Por qué? Porque si nosotros que tenemos desde la obra consumada de la cruz, tenemos una responsabilidad donde el Señor le dio empoderó de un gobierno para que gestionáramos el gobierno de Dios en la tierra, nosotros tenemos que salir desde una burbuja que se ha creado en las cuatro paredes y salir y expresar que Cristo se exprese en nosotros en la sociedad para que esos valores y esa moral pueda empezar a fluir en todas las sociedades de las naciones. Es por eso que nosotros como eclesía tenemos un papel importante para la sociedad. Nosotros como eclesía no podemos desvincularnos de una sociedad. Si nosotros trabajamos como efectivamente Cristo dijo, ir a ser discípulos a las naciones, es discípulos conforme a una mentalidad de lo que es la obra consumada de la cruz, y no unos discípulos litúrgicos encerrados en cuatro paredes, porque va a ser muy difícil desde ese punto de vista influenciar para que los valores y principios establecidos en la cruz por nuestro Señor Jesucristo puedan llegar a la sociedad. Ángel, no tendría razón para terminar Nietzsche cuando decía Dios ha muerto, precisamente porque todas las religiones se han ido más al culto, a la ceremonia, que a la esencia de la vida, de la ética. Es lo que yo quería señalar aquí, que más que pregonar un mensaje verbal, Claro. cada día estamos predicando con nuestra forma de ser. Claro. El Es ejemplo, decir, ¿no? Exactamente. Entonces, si hay lo que hoy en día, lamentablemente, en esta era posmoderna, que es la muerte de los grandes relatos, el auge Claro. de las minorías, de cómo se pasó a un capitalismo de Estado, Salvajes. a un capitalismo a un capital de consumo, donde los absolutismos pasaron a un lado y es lo relativismo o lo relativo lo que cobra auge. Y es entonces donde vemos la proliferación de estos movimientos feministas, de estos movimientos minoritarios que no queremos para no herir susceptibilidades en este momento, que están reclamando igualdad de derechos. Pero ¿es por qué? ¿Qué está hablando allí? Está hablando de que el hombre está fragmentado, está completamente destruido, está disgregado. Y el hombre no está experimentando en la actualidad una homeostasis, un equilibrio ni en lo espiritual, ni en lo emocional, ni en lo social. Y por eso que tenemos una sociedad en crisis. ¿Por qué?
No es culpa de algún sistema, de esto, aquello, es culpa de nosotros como individuos, que producto de que estamos fragmentados en la integralidad, en la estructura yoica de nuestro ser, somos los que causamos problemas, proyectamos en los demás el malestar que portamos. Sí, un filósofo español, Javier Zuviría, decía que el hombre de hoy se ha quedado más solo aún sin mundo, que los griegos creían en el mundo, sin Dios. La Edad Media era una creencia absoluta en Dios, y sin el hombre mismo, el Renacimiento, una creencia en Dios. Hay una especie de nihilismo, por eso Nietzsche lo citaba, esa gran pérdida que tenemos, perdimos la brújula, hay que encontrar el camino, y creo que con la pandemia puede haber un despertar espiritual, ¿no? Sí, sí, no, se está dando un despertar espiritual sin duda alguna, y es importante que los televidentes, la amada audiencia, entienda de que es importante una reestructuración cognitiva, no solamente en el campo psicológico, sino en el campo espiritual. Cognitivo y conductual. Exactamente, cognitivo y conductual. Bueno, se nos acabó el tiempo. Tenemos que fortalecer el sistema inmunológico. Gracias, sí, inmunológico en lo social, en lo médico, social, pero también fundamentalmente en lo espiritual. En lo espiritual primeramente. Gracias, Ángel Paz, psicólogo, y a Johan Pacheco, abogado. Gracias. Siempre tocamos acá en Brújula Internacional con el coronavirus todas estas dimensiones económicas, políticas, diplomáticas, y por supuesto no descuidamos lo espiritual con las distintas creencias y religiones, porque tienen su propia perspectiva. Así que vamos a otras noticias internacionales y a otros análisis en profundidad. Ya regresamos.